Muy buen día a todos, estoy aquí nuevamente con ustedes para estudiar esta clase del tema La Tentación. Hoy veremos el capítulo número 10. Les invito a que oremos juntos pidiendo al Señor su bendición en esta hora. Amado Señor, Padre nuestro, alabamos tu nombre, te exaltamos por tu grandeza y nos regocijamos en tus bondades. Señor, solo tú eres digno de toda adoración. Clamamos a ti primero para confesarte nuestros pecados y pedirte, arrepentidos, que nos perdones por todo aquello que te ofende y que lastima también a nuestros semejantes. Nos refugiamos en tu misericordia sabiendo que nos perdonas cada día y aquí te mostramos nuestro arrepentimiento. Gracias, Señor, porque nos tienes en tu favor y tu diestra nos sostiene en todo momento. Hemos visto tu poder rescatándonos de situaciones difíciles y tribulaciones, pero tú, Señor, permaneces fiel y amoroso con nosotros. Te pedimos por todo aquel que esté en dificultad y en angustia, por los que carecen de salud y claman a ti, por aquellos que no te conocen y vagan sin dirección, por ellos también para que sean alcanzados en tu gracia y nos gocemos conociendo sus testimonios de conversión que te honran y dan gloria. Complácete con nosotros, Señor, que deseamos conocer más de tu palabra y aprender de los recursos que has provisto para nuestro rescate en los momentos de pruebas. Acrecienta nuestra fe y danos las fuerzas a la hora de los ataques del maligno. Sabemos que eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eres nuestro refugio, el Dios poderoso. Te pedimos esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Han sido muchos los comentarios acerca de la clase pasada y sobre todo con muy buenas reacciones, ya que la mayoría de ustedes están motivados y se muestran acordes con lo que hemos aprendido juntos. Gracias particularmente a aquellos que me escriben para aportarme su opinión. Algunos sugieren versículos que hablan de lo que hemos tratado y otros refuerzan con su opinión lo que el método nos enseña. Por supuesto que comentaré aquí algunas de sus aportaciones. Un hermano me decía acerca de lo que yo comentaba del perdón, que cómo es posible que algunos creyentes, o que se pueda llamar creyentes, a aquellos que creen que tienen el permiso de pecar. Y bien, pues sí es un error y es un malentendido, es una mala interpretación de lo que es la gracia. La palabra de Dios nos dice que se nos han perdonado todos nuestros pecados, pero es para que comprendamos y para que amemos a Dios y para que estemos arrepentidos y para que valoremos la gracia y para que sepamos que nada podría manchar la sangre de Cristo y que la gracia es superior a cualquier pecado. Eso de ninguna manera implica que tengamos el permiso para pecar. Pero lo que dice el hermano que comenta aquí es muy cierto y tiene mucha razón. ¿Qué alma puede decir qué bueno que tengo la libertad de pecar? Tal cristiano pues no puede ser llamado cristiano si declara esto. Por supuesto, quiero decir que en el aprendizaje de un cristiano hay un camino largo y a veces tardamos en comprender el mensaje del Evangelio, pero es nuestra obligación enseñarles a aquellos que no han comprendido el camino, es nuestra obligación demostrarles cuán grande, cuán importante es la gracia y seguramente despejaremos esas malas interpretaciones. Y les reitero que nos es imposible a nosotros juzgar si alguien es cristiano o no. Aparentemente, esa persona, si está movida a pecar o se siente en libertad de pecar, pues no ha abandonado su naturaleza de carne. No podemos saber qué pasa dentro de su corazón, solo el Señor conoce los corazones, pero ciertamente no nos está dando un indicio de que sea un auténtico convertido. Hasta ahí el comentario. Otro de nuestros hermanos ha opinado respecto a la lista de las razones de tipo moral que hemos visto en el método y que se supone nos ayudan hasta cierto grado a resistir a la tentación. La lista comprende la promesa de ser fiel al cónyuge, los principios que tenemos inculcados desde la infancia, el temor a ofender a Dios, el respeto por los hijos, el respeto a los suegros y la familia del cónyuge, el riesgo de ser descubierto,
el hecho de que se ha prometido usted mismo nunca llegar a eso. La promesa que hace a su pareja cada día implícita en el beso de buenos días y buenas noches, el te amo cotidiano, etc. El hermano dice que cuando uno está involucrado ya en la tentación, ninguna de esas razones le viene a la mente, o si acaso uno piensa solamente en la promesa del matrimonio. Pues sí. Otro opina que deberíamos pensar en los hijos, porque si uno cae en adulterio difícilmente podrá dar la cara a los hijos. Sí, miren, estamos de acuerdo que de manera consciente sobran las razones para que no seamos llevados a caer en tentación, pero como hemos aprendido, la tentación tiene el poder de nublar nuestra visión y perdemos la razón. Hay quien comenta que si nos diéramos cuenta de las consecuencias del pecado o si las pudiéramos apreciar al mismo tiempo de caer en la tentación, probablemente nos detendríamos, pero es que se nos olvida. Pues en mi opinión, la gran mayoría de nosotros conoce las consecuencias del pecado o debería estar al tanto. Claro que cada caso es diferente, pero estoy seguro que al menos nadie puede decir que no sabía que le iba a ir mal si pecaba. ¿Recuerdan ustedes cuando obligaron a las compañías de alcohol y cigarros a prevenir al consumidor de las consecuencias de estos productos? La leyenda dice: el abuso de esta bebida es nocivo para la salud. En las cajetillas de cigarros expusieron las fotos de pulmones invadidos por el cáncer. Cuando yo he visto eso me dije, ahora sí mucha gente va a dejar de fumar. Pero me equivocaba. La gente sigue fumando. Le pregunté a un amigo que fumaba, ¿sí sabes que fumar te mata lentamente? Y me respondió, no importa, no tengo prisa. ¿De verdad creen ustedes que conocer las consecuencias nos retiene de pecar? Pues de manera consciente sí nos sirve, pero cegados por lo atractivo de la tentación, nada parece ser lo que es. ¿Qué no dice la Biblia? ¿La paga del pecado es muerte? Si bien es necesario que tomemos conciencia de lo grave del pecado, también es necesario que cuidemos la conciencia. Es que luego de unas copas perdemos la razón. Es que ya dentro de la seducción, la carne se enciende y adiós conciencia. Otra persona me decía que era bueno escuchar lo grave del pecado del adulterio para que quienes no hemos pecado de ello, así decía, cuidemos de no caer. Esto me da pie a aclarar algo a ustedes que están siguiendo este tema. Aquí los autores del método presentan las cosas con estos ejemplos porque definitivamente son necesarios. Y si la Biblia nos habla de ello, es justo hablar de ello. Les recuerdo que este método lo estoy compartiendo con salvos e inconversos, pero siempre es bueno ampliar la explicación porque muchas veces podríamos olvidarnos. Primero quiero recordarles o hacerles saber, a quienes no lo sabían, que tan importante es un pecado como cualquier otro. De hecho, con incumplir uno de los mandamientos, estamos incumpliendo toda la ley. Esto nos lo explica el apóstol Santiago en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ya que comprendimos que todos pecamos de una u otra manera y que dejamos de escandalizarnos por aquellos que han pecado diferente, sepan esto, que no minimizamos la importancia de algunos pecados que llamábamos graves. Antes bien, debemos avergonzarnos lo mismo por los pecados que llamamos pequeños. Muchos dirán, yo de ciertas cosas no he pecado, pero muy probablemente es que no se han dado cuenta de ello. ¿Qué no pecamos cuando juzgamos al otro? Si estuviéramos en la iglesia de manera presencial y pidiéramos que levanten la mano quienes no han pecado de adulterio, seguramente veríamos muchas manos levantadas por quienes orgullosos y orondos se sienten libres de tal error e inocentes. Pero ahí con las manos levantadas habría que leer
Éxodo 20:17, donde la ley cita: no desearás a la mujer ajena. ¿Qué no es pecado desear a la mujer ajena? Y si leemos el fragmento del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús nos advierte que con solo desearla ya hemos pecado de adulterio. En Mateo 5, versículos 27 al 28 dice: ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces las manos que estaban erguidas ya no podrán mantenerse en inocencia y pureza. Aquellos que creyeron que no conocen el adulterio son reprendidos por la palabra de Dios, que les pega de manera total en su conciencia y les recuerda que muchas veces han deseado a la mujer ajena. Adúlteros somos muchos de una u otra manera. Pero espera un momento, voy a leer textualmente cómo dice el mandamiento en la ley dada en Éxodo 20, versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Así que si alguno de ustedes, hermanos, ha envidiado algo que le pertenezca a su prójimo, no solamente su pareja, sino que le envidiaste la casa, su auto, sus zapatos, el vestido, el bolso, la televisión, la chimenea, la piscina, la cocina, el perro, el gato, el perico, cualquier cosa que le hayas envidiado y que hayas apreciado con deseo, significa que has pecado. Bienvenido al club, aquí nos encogemos para darte lugar porque todos cabemos. Las tentaciones nos llaman a pecados aparentes y a otros encubiertos, pero la finalidad del enemigo es que caigamos y que de una forma u otra pequemos desobedeciendo y con ello deshonrando a nuestro Dios, quien es puro y santo y nos dice: sed santos como yo soy santo. Este tema nos concierne a todos, hermanos, a todos. Les invito a abordar el capítulo 10. Dice así: entrando en la tentación, los síntomas. Si una persona desea evitar entrar en la tentación, es muy importante que conozca las características de la tentación. Hemos hablado de algunos aspectos hasta ahora, pero consideramos que es necesario que conozca los síntomas de una experiencia como esta. Mencionaremos 5 puntos. Número 1. Cuando ya es demasiado tarde y el pecado ha sido cometido. Quizás pareciera que estamos declarando lo evidente, pero esto necesita ser declarado. Cualquier hombre que cae en algún pecado ha de estar seguro que llegó a él a través del camino de la tentación. Primero entró en la tentación, o sea, en la trampa. Todo pecado viene de la tentación. No puede haber pecado sin tentación. En Santiago número 1, versículos 14 al 15, dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. En Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Muchas personas, cuando son rebasadas por algún pecado, se arrepienten de él y sin embargo fallan al no reconocer que la causa de ello fue la tentación. Si usted desea triunfar sobre cualquier pecado, usted debe considerar qué es lo que tienta a ese pecado y evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es su fruto amargo. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución
para evitar la raíz venenosa de la tentación. Usted nunca caerá repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Casi es seguro que la compañía de ciertas personas le conducirá a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos. En 1 Corintios 15, versículo 33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí es donde entra mi comentario: vigilen las amistades de sus hijos desde muy pequeños. Bueno será enseñarles a elegir. No se trata de negarles convivir con diferentes tipos de personas de clase social, de color o de origen. Estarán lidiando con personalidades. Con sabiduría, observación y cuidado, podemos identificar cuando un amiguito es abusivo, manipulador, agresivo, celoso, pretencioso, etc. Pero también de manera justa, habremos de ver si nuestros hijos saben compartir, ser amistosos y valoran a sus amistades por sus cualidades y buenos principios. También es posible que usted en un principio disfrute de esas compañías y no parezcan peligrosas, pero más tarde tendrá que lamentar por el pecado resultante de ello. Ciertas metas o ambiciones, por ejemplo el amor al dinero, pueden causar un efecto similar y mucha gente pudiera estar persiguiendo esas metas sin apreciar la desdicha y tristeza que el pecado les traerá. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hay también amistades que pueden arrastrarnos a ambientes que no son sanos. Cuando uno se involucra en ambientes de convivencia, a menudo se encuentra uno entre personas que usan malas palabras, escuchan música de contenido dañino, que contiene insultos, palabras obscenas o que hablan de promiscuidad. En tales ambientes, la moral es muy diversa y no corresponde a lo que los creyentes deseamos vivir o lo que para un hijo de Dios es bueno. Hay, por ejemplo, familias que no consideran que la mujer deba vestir decorosamente o decentemente. Hay mujeres que visten de manera muy provocativa y esposos que se los permiten. Sí, aunque parezca increíble, hay hombres que gustan de que su mujer muestre el cuerpo sin recato. Usted como creyente no debe desear asistir a fiestas o eventos en donde va a estar rodeado por las esposas de sus amigos semidesnudas. Hay matrimonios que no toman conciencia de la importancia de una vestimenta correcta. Otros esposos no pasan a comportarse como casados y frecuentan los lugares a donde se va como soltero a buscar pareja, por así decirlo. Existen lugares, como ciertos bares, bien identificados, que son aptos para la diversión, la seducción y donde se va a bailar, a coquetear y en los que se ven excesos. Existen otros lugares de convivencia en donde hay más tranquilidad y se puede pasar un buen momento sin exponerse a la oferta que buscan los solteros. Un matrimonio maduro sabe escoger los lugares para preservarse en pareja y no dar lugar a tentaciones. Si amo a mi mujer y quiero salir con ella y divertirme, es prudente y sabio no llevarla a lugares que no son apropiados. La verdad es que la sociedad, en su estado pecaminoso actual, nos ofrece pocos ambientes sanos, pero con el cuidado y sabiduría encontraremos la mejor manera de vivir y convivir con personas sencillas que gusten de ambientes agradables en donde la oferta del pecado sea la menor posible. Número 2. La fuerza de la tentación.
Como ya señalamos en el primer capítulo, las tentaciones pueden tener distintos grados. Cuando una tentación es violenta o se repite en forma continua, sin dar reposo al alma, entonces podemos estar seguros de que hemos entrado en tentación. Los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a esa persona sin ninguna tentación ajena, pero esto no es lo mismo que entrar en la tentación. Los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino hacia el mar, y la tentación es como un viento poderoso que sopla sobre aquel arroyo. Piense en este arroyo e imagínese que un bote vacío es puesto dentro de él. Tarde o temprano, según el curso y la velocidad del arroyo, el bote será llevado al mar. En la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, sin la gracia preventiva de Dios, le arrastrarán al mar de su ruina eterna. Supongamos que hay vientos fuertes que soplan sobre el bote. Entonces el bote será arrastrado con violencia contra cada roca hasta que se rompa en pedazos y sea tragado por el mar. Esta ilustración nos da imágenes del hombre pecaminoso. La primera es de un hombre que lenta pero seguramente es llevado al mar de su ruina eterna por el arroyo de sus deseos pecaminosos. La segunda muestra al mismo hombre experimentando el viento fuerte de la tentación. Este viento arrastra al hombre de un pecado a otro hasta que, tal como el naufragio del bote, llega a su ruina eterna. Esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos, tomando las vidas de creyentes que fueron preservados de la ruina eterna, a pesar de haber entrado en la tentación y caído tristemente para su propia vergüenza. Ezequías siempre tuvo en él la raíz del orgullo, un deseo pecaminoso que le habría condenado si no fuera por la gracia de Dios. Sin embargo, su orgullo no le hizo jactarse de sus tesoros y riquezas hasta que cayó en la tentación cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia. Esto está escrito en Segunda de Reyes 20, versículos del 12 al 19, y en Segunda de Crónicas 32, versículos del 24 al 31. Podemos ver la misma raíz pecaminosa del orgullo del rey David. Durante muchos años resistió su deseo pecaminoso de censar al pueblo, pero cayó en este pecado cuando Satanás se levantó y le provocó a hacerlo. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 9, y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Ilustraciones similares pueden ser encontradas en las vidas de Abraham, Jonás, Sansón y Pedro, por mencionar solo algunos. Judas Iscariote nos da un ejemplo espantoso de una persona que nunca fue un creyente verdadero. Judas fue codicioso desde el principio y, sin embargo, no trató de satisfacer su deseo pecaminoso sino hasta que el diablo entró en él. En Juan 12, versículos del 3 al 6, dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esto está bien declarado en el libro de Juan. Todos tenemos deseos pecaminosos. En ocasiones se presenta la oportunidad en forma agobiante para que estos deseos sean satisfechos. Cuando esto sucede, hemos entrado en tentación. Hermanos, probablemente algunos de ustedes han experimentado lo siguiente. Uno cree conocer a un amigo y en algún momento sucede un conflicto circunstancial y vemos que esa persona discute con destreza, sabe usar las palabras de manera hiriente contra usted o contra alguien más.
no solo se defiende, sino que argumenta y hasta puede llegar a amenazar y a ofender o a insultar. Usted se sorprende y piensa, ¿de dónde le salió tal habilidad y facilidad para actuar así? No se confunda, eso no ha sido repentinamente. Eso ya lo traía esta persona ahí dentro, pero no se había manifestado. El monstruo estaba dormido y lo despertaron. Nuestra maldad yace en nuestro corazón, reposa en silencio, pasiva y serena, pero saldrá explosiva y dañina al llamado de la provocación. Número 3. Nuestra actitud hacia la tentación. Una persona puede entrar en tentación sin estar consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado en él. Un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar de la tentación y está contento en alimentarla y darle la oportunidad para crecer en varios aspectos, pero sin cometer abiertamente el pecado. Esto es una forma muy sutil de tentación. Un ejemplo nos ayudará a detectarla. Un hombre comienza a ganar una reputación de piedad, sabiduría, aprendizaje, etc., cosas buenas en sí mismas. Algunas personas le alaban por ello y él comienza a disfrutarlo hasta que su orgullo y ambición son afectados. Entonces se pone a esforzarse mucho para mejorar sus dones y sus gracias, pero sus motivos son equivocados. Lo está haciendo para engrandecer su reputación. Su objetivo debe ser siempre el honrar y servir a Dios, mismo si debe de hacer cosas que agradan a los demás, pero no poner su concentración en cuánto crece su aprobación o su buena fama. Detenerse a contemplar cuán bien ha hecho su trabajo y cuánto lo alaban por ser un buen siervo, le hace perder la dirección. Está entrando en tentación y si no se da cuenta de ello, muy pronto le hará un esclavo del deseo pecaminoso de buscar hacer crecer su buena reputación y estará alabando al ídolo de la vanidad y el orgullo. Jehú es un buen ejemplo del Antiguo Testamento de esta clase de hombre. En 2 de Reyes, capítulo 10, versículos del 15 al 17 se menciona. Se dio cuenta que estaba ganando una reputación a causa de su celo por Jehová. Luego se encontró con Jonadab, un hombre bueno y santo, y le dijo, «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová». Es evidente que Jehú estaba pensando dentro de sí, «Aquí tengo una buena oportunidad para incrementar mi reputación». Entonces se puso a obrar fervientemente. Las cosas que Jehú hizo fueron buenas en sí misma, pero sus motivos fueron malos. Estaba siguiendo sus deseos pecaminosos. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta. Aquellos que están involucrados en la obra del ministerio y en la predicación del Evangelio son especialmente propensos a caer en esta clase de tentación sutil. Muchas cosas de la obra del ministerio pueden ser un medio para ganar una buena reputación y la estima de buenos hombres. Las capacidades de un predicador, su franqueza al hablar, su fidelidad, su coraje, su éxito, etc., pueden ser medios para incrementar su reputación. ¿No habremos hecho acaso algún bien por motivos equivocados? Por ejemplo, para ser vistos de los hombres, para ganar alguna ventaja personal, por intereses propios o para evitar la crítica de los demás. Si es así, entonces hemos entrado en la tentación. Hay personas que incluso muestran su falso servicio al Señor cuando se les conoce fuera del ámbito eclesiástico y se descubre que no tienen un buen testimonio. Lo que llamamos integridad demuestra que la persona es la misma en cualquier situación, que es motivado por Cristo y que se rinde al mando del Espíritu Santo. Hermanos, no se trata de que un líder de la iglesia lleve su Biblia a todas partes, que predique en cada esquina o que le comparta el Evangelio a todo el que se encuentre en su camino. Su personalidad va a reflejar quién es él. Y si está trabajando en la sumisión a Cristo y en el dominio propio, entonces predicará muchas veces sin saberlo, porque los frutos del Espíritu serán evidentes. Un hombre carnal
se deja llevar por sus pasiones y emociones, pero un hijo de Dios da muestra indudable de fructificar en el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 25 cita: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hasta aquí el avance del capítulo número 10. Vamos a continuar leyendo las preguntas correspondientes. Número 1. Hoy que ha aprendido que todo pecado se origina en la tentación, ¿puede usted identificar cuál es la tentación particular que lo ha hecho pecar con mayor frecuencia? Número 2. ¿Qué piensa del consejo de este método que nos sugiere cortar la raíz, que es la tentación, antes de que crezca y llegue a dar fruto? ¿Usted podrá cortar algunas raíces hoy mismo? Número 3. En base a lo que se ha dicho en este capítulo, ¿es usted cuidadoso al elegir sus amistades? Número 4. ¿Se ha visto arrastrado a ciertas tentaciones por la influencia de sus amigos? Número 5. ¿Es consciente que dentro de usted hay un ser pecaminoso que se despierta al ser provocado por ciertas tentaciones, ya sean momentos de ira o bien porque le seduce a pecar sin control? Número 6. ¿Qué opina de cuando usted hace las cosas bien por convicción propia y cuando lo hace por quedar bien? Número 7. ¿Considera usted que los frutos del Espíritu se reflejan en usted y muestran al mundo que es un creyente genuino? Hasta aquí las preguntas correspondientes al capítulo número 10. Agradezco mucho su atención. Les invito a que oremos para despedirnos. Señor Dios nuestro, te agradecemos por habernos dado la oportunidad de estudiar este capítulo y comprender más en detalle cómo es el entrar en tentación. Te pedimos que en tu voluntad nos permitas más comprensión y capacidad de discernir para que podamos manejar las tentaciones y dominarlas, no solo las que hay en nosotros, sino aquellas que desde fuera nos atacan. Que aprendamos también cómo evitar todas las circunstancias que son un riesgo para ello. Acompáñanos, Señor, siempre y danos el crecimiento espiritual que te honre y te sea de adoración. En el nombre bendito de Jesús te pedimos esto. Amén.